después de que hagas la comida, acuéstate en la cama, te quiero de postre, dijo mi jefe con esa sonrisa que me hizo sentir asco y miedo al mismo tiempo. Esas palabras lo cambiaron todo. Cambiaron la forma en que veía mi trabajo, cómo me veía a mí misma, cómo entendía el mundo. Y la decisión que tomé en ese momento definió el resto de mi vida. Antes de empezar mi historia, les pido que dejen un me gusta en este video, se suscriban al canal y comenten desde qué ciudad lo están viendo. Su apoyo significa mucho para mí. Mi nombre es Vera, tengo 60 años hoy, y cuando miro hacia atrás, a aquella mujer de 42 años que fui, todavía siento una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por haber tomado la decisión correcta. Tristeza por haber tenido que tomar esa decisión. Crecí pobre en el interior de Andalucía. Mi madre era lavandera, mi padre albañil cuando encontraba trabajo. Éramos 7 hermanos en una casa de 2 habitaciones. La comida era un lujo que no siempre teníamos. Ir a la escuela era un sueño que pocos lográbamos cumplir. Me casé joven, a los 17 años, con José. Él era jornalero, ganaba poco, pero era honesto. Tuvimos 4 hijos en 6 años. 4 bocas que alimentar con un sueldo que apenas alcanzaba para 3. Cuando el más pequeño cumplió 2 años, decidí que necesitaba trabajar. A José no le gustó al principio. Los hombres de su época pensaban que el trabajo de la mujer era cuidar de la casa y de los hijos, pero el hambre fue más fuerte que el orgullo. Así que él accedió. Empecé como empleada de hogar, trabajando en casas de familia en la ciudad. Era un trabajo muy duro. Me despertaba a las 5 de la mañana, dejaba a los niños con la vecina, tomaba un autobús que tardaba 1 hora, trabajaba de 7 a 5, volvía, recogía a los niños, preparaba la cena, cuidaba de la casa. Dormía poco, vivía agotada, pero el dinero a fin de mes marcaba la diferencia. Trabajé en varias casas a lo largo de los años. Algunas señoras eran buenas, me trataban con respeto, otras eran malas, me trataban como si fuera menos que humana. Pero todas pagaban a fin de mes, y eso era lo que importaba. Tenía 42 años cuando empecé a trabajar en casa de don Mauricio. Él era un empresario, divorciado, y vivía solo en una casa grande en el mejor barrio de la ciudad. La casa tenía 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, un salón enorme y una cocina moderna. Era bonita, pero fría, sin la vida que aporta una familia. La entrevista fue rápida. Me preguntó sobre mi experiencia, referencias y disponibilidad. Me ofreció un buen sueldo, mejor de lo que estaba ganando en aquel momento. Acepté al instante. Empiezas el lunes, me dijo. Llegas a las 7, sales a las 5. Limpieza general, organización, preparar el almuerzo. No hace falta la cena, yo ceno fuera. Empecé animada. La casa era grande pero organizada. Don Mauricio era limpio, no dejaba desorden. El trabajo era más liviano que en otras casas donde había trabajado. Al principio era profesional. Me saludaba cuando llegaba, me daba las gracias al irme y pagaba a tiempo. No hablábamos mucho. Él se iba a trabajar justo después de que yo llegara, volvía para almorzar, se iba de nuevo y regresaba solo por la noche cuando yo ya me había marchado. Pero al cabo de unas semanas empecé a notar cambios. Empezó a quedarse más tiempo en casa por las mañanas. Se quedaba en el salón mientras yo limpiaba, observando. Al principio pensé que estaba revisando mi trabajo, viendo si lo hacía todo correctamente. ¿Está usted casada, Vera?, me preguntó un día mientras yo fregaba el suelo del salón. Sí, señor, lo estoy. ¿Desde hace cuánto tiempo? 25 años. Mucho tiempo. Su marido tiene suerte. El comentario me hizo sentir incómoda, pero fingí que no era nada. Los jefes a veces hacían comentarios así. No significaba nada, me decía a mí misma, pero los comentarios continuaron. Sobre mi aspecto, mi cuerpo, mi ropa, siempre sutiles, siempre con ese tono que hacía que parecieran un cumplido, pero que dejaban una sensación desagradable. Esa blusa le sienta bien, Vera. Realza sus curvas. Tiene unas manos bonitas, delicadas. A su marido le debe gustar mucho. Cada comentario me hacía encogerme por dentro.
pero necesitaba el trabajo. Necesitaba el dinero, así que lo ignoraba. Fingía no escuchar y seguía trabajando. Después de 2 meses, empezó a acercarse más. Cuando estaba limpiando, pasaba demasiado cerca, rozándome. Cuando yo estaba en la cocina, él entraba y se quedaba allí parado, muy cerca, invadiendo mi espacio. Con permiso, señor, le decía, intentando alejarme. Quédate, puedes seguir, respondía. No te molesto, pero sí molestaba. Su presencia tan cercana me dejaba tensa, nerviosa, incómoda. Todo mi cuerpo se ponía en alerta. Se lo comenté a José una noche. Le conté sobre los comentarios, sobre la cercanía excesiva. Estás exagerando, dijo él. El patrón rico siempre es así, un poco raro. Solo haz tu trabajo y ya. Pero no era exageración. Y yo lo sabía. Lo sabía en el fondo del estómago, en ese lugar donde reside la intuición, que algo no iba bien. Fue un viernes, 3 meses después de empezar a trabajar allí, cuando todo cambió. Yo estaba preparando el almuerzo, una fabada, como él había pedido. El olor de las legumbres cocinándose con carne, chorizo y tocino inundaba la cocina. Hacía calor, y yo sudaba mientras revolvía la olla. Don Mauricio llegó para almorzar como siempre hacía, pero en lugar de sentarse en el salón esperando a que yo sirviera, entró en la cocina. Se quedó allí parado, observándome mientras yo cocinaba. «Está quedando bien», dijo oliendo el aire. «Cocinas muy bien, Vera». «Gracias, señor». Se acercó aún más. Se puso tan cerca que sentía el calor de su cuerpo en mi espalda. Mi corazón empezó a acelerarse. Sabía que algo iba a pasar, algo malo. «Sabes, Vera», dijo, la voz baja, demasiado cerca de mi oído. «Valoro mucho tu trabajo aquí. Eres dedicada, cuidadosa, eficiente». «Gracias, señor», repetí intentando alejarme, pero estaba acorralada entre la estufa y él. «Y pensé», continuó, «que podríamos tener un arreglo, algo que nos beneficiara a los dos». «¿Qué tipo de arreglo?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ya sabía a dónde iba a parar aquello. Me puso la mano en el hombro. Sentí ese contacto y quise gritar. Quise correr. Quise desaparecer. «Después de que prepares el almuerzo, acuéstate en la cama. Te quiero de postre». Las palabras cayeron como bombas. Mi mundo se detuvo. El ruido del cocido hirviendo, el olor de la comida, todo desapareció. Solo existía aquella frase, aquellas palabras horribles y su mano en mi hombro. Me giré despacio, lo miré. Veía el deseo en su rostro, veía la expectativa, veía la certeza de que yo diría que sí, porque mujeres como yo, pobres, desesperadas por un empleo, siempre decían que sí. Era a lo que él estaba acostumbrado, era lo que él esperaba. «No», dije. La palabra salió pequeña al principio, pero luego cobró fuerza. «No, yo no voy a hacer eso». Su expresión cambió. Sorpresa primero, luego confusión, después rabia. «¿Cómo que no? No me voy a acostar en tu cama. No voy a ser tu postre. Soy empleada, no prostituta». Vi cómo la rabia lo invadía completamente entonces. Su rostro se puso rojo. La vena del cuello le saltó. «¿Sabes cuánto ganan las mujeres como tú? ¿Crees que conseguirás otro trabajo tan fácil? Con tu edad, tu falta de estudios». Las palabras estaban diseñadas para herir, para hacerme sentir pequeña, sin valor, reemplazable. «No lo sé», respondí, la voz temblándome pero firme. «Pero sí sé que no voy a hacer lo que me estás pidiendo». Él dio un paso hacia atrás, evaluando, calculando. Después sonrió, esa sonrisa fría que no le llegaba a los ojos. «Está bien, estás despedida. Puedes recoger tus cosas y marcharte». Y así fue. En un instante perdí mi empleo. Perdí la fuente de ingresos que mantenía a mi familia. Perdí la frágil estabilidad que tenía. Pero no perdí mi dignidad. No perdí mi respeto propio. No me convertí en lo que él quería que yo fuera. Tomé mi bolso, apagué la estufa y salí de aquella casa. Caminé hasta la parada de autobús con las piernas temblándome, el corazón acelerado, las lágrimas quemándome en los ojos, pero negándome a dejarlas caer. Solo cuando entré en el autobús, solo cuando me senté en ese asiento duro y viejo,
Fue cuando me derrumbé. Lloré todo el camino de vuelta a casa. Lloré por la pérdida del empleo. Lloré por el miedo al futuro. Lloré por la rabia de vivir en un mundo donde hombres como don Mauricio creían que podían comprar a mujeres como yo. Pero también lloré de alivio. Alivio por haber dicho no. Alivio por no haberme vendido. Alivio por haber elegido la dignidad por encima del dinero. Cuando llegué a casa, José estaba allí. Había salido antes del centro de trabajo. Vio mi rostro y supo que algo había pasado. ¿Qué ocurre?, me preguntó. Y le conté todo. El acoso, los comentarios, la petición final, mi negativa, el despido. Esperaba que se enfadara, que dijera que debería haber aceptado, que el dinero era más importante. Pero no fue lo que sucedió. José me abrazó fuerte y dijo las palabras que necesitaba escuchar. Hiciste lo correcto y encontraremos la manera de salir adelante. Siempre lo hacemos. Y en aquel abrazo, en 1900, ese momento supe que había tomado la decisión acertada. No importaban las consecuencias. Había mantenido mi alma. Había mantenido quién era yo. Y eso lo descubriría después. Valía más que cualquier sueldo. Los días siguientes fueron difíciles. Me levantaba temprano como siempre hacía, pero no tenía a dónde ir. Me quedaba allí en casa, mirando las paredes, pensando en qué hacer, cómo iba a mantener a la familia sin aquel sueldo. José trabajaba, pero lo que ganaba apenas alcanzaba para lo básico. Con mi salario, lográbamos pagar las cuentas, comprar comida decente, a veces incluso ahorrar un poco. Sin él, volvíamos a esa vida de aprietos, de tener que elegir entre pagar la luz o comprar medicinas, entre carne o pollo. Los hijos notaron el cambio. Los dos mayores ya trabajaban, ayudaban un poco, pero los más pequeños, que aún estaban en la escuela, hacían preguntas. «Mamá, ¿por qué no vas a trabajar?», preguntó la más pequeña una mañana. «Cambié de trabajo, hija. Estoy buscando otro, pero a ti te gustaba ese sitio. Siempre hablabas bien de él y me gustaba, pero a veces las cosas cambian. No podía contar la verdad. No podía decir que fui acosada, que rechacé insinuaciones sexuales, que fui despedida por no me vender. ¿Cómo se le explica eso a un menor de 12 años? Empecé a buscar trabajo al día siguiente. Iba llamando puerta por puerta, preguntando si necesitaban una empleada de hogar. La mayoría decía que no. Algunos pedían referencias, y ahí estaba mi problema. Don Mauricio era mi última referencia. No podía usarlo a él, pero sin referencias recientes nadie me contrataba. Era un círculo vicioso imposible de romper. Pasó una semana, 2 semanas, un mes, nada. El dinero que había ahorrado se estaba terminando. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Fue mi vecina, doña Lucía, quien me dio la idea. «Vera, ¿por qué no lo denuncias?», preguntó una tarde mientras tomábamos un café en mi patio trasero. ¿Denunciar qué? Lo que hizo ese hombre. Eso es acoso sexual. Es un delito. La idea nunca me había pasado por la cabeza. ¿Denunciar? Un hombre rico, poderoso, contra mi palabra. ¿Quién me iba a creer? Nadie me va a creer, doña Lucía. Es mi palabra contra la suya. Y él tiene dinero, tiene abogados, lo tiene todo. Me tomó la mano por encima de la mesa. Pero tú tienes la verdad. Y tienes dignidad. Y a veces eso es más fuerte que el dinero. Pensé en ello durante días. Denunciar significaba exponerse. Significaba que todo el mundo se enteraría. Significaba una posible represalia, pero también significaba justicia. Significaba que no le haría eso a otra mujer. Significaba que no saldría impune. Hablé con José. Creo que debería denunciarlo, le dije una noche después de que los niños se durmieran. Lo que hizo estuvo mal. Y si no hablo, lo hará con otra. José se quedó callado por un momento pensando. Sabes que no va a ser fácil. La gente hablará, te juzgarán, incluso puede que no te crean. Lo sé, pero no puedo dejarlo pasar. No puedo dejarle pensar que puede hacer esto sin consecuencias. Entonces hazlo, y yo te apoyo, siempre. Fui a la comisaría al día siguiente. Era la pequeña comisaría del pueblo, un edificio viejo con la pintura desconchada
y ventanas sucias. La inspectora era una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido y expresión cansada, de quien ha visto mucho. Le conté todo. Desde el inicio, los comentarios progresivos, la proximidad inadecuada, hasta la propuesta final y el despido. Ella escuchó sin interrumpirme tomando notas. Cuando terminé, ella suspiró. Desafortunadamente estos casos son difíciles de probar. Es tu palabra contra la suya. No hay testigos, no hay grabaciones, no hay evidencia física. ¿Entonces no sirve de nada denunciar? No he dicho eso, pero debes estar preparada para un proceso largo y para la posibilidad de que no suceda nada. Aún así, quiero denunciar. Aunque no sirva de nada, quiero que quede registrado. Ella me dedicó una pequeña sonrisa de aprobación. Mujeres como tú son importantes, mujeres que no se quedan calladas. Vamos a registrarlo todo e investigar lo que podamos. La noticia de que había denunciado se propagó rápido. Pueblo pequeño, todo el mundo se entera de todo. Las reacciones fueron variadas. Algunas mujeres me apoyaron. Vinieron a mi casa, me abrazaron, dijeron que era valiente, que había hecho lo correcto. Otras me condenaron. Decían que estaba inventando historias, que intentaba ganar dinero fácil, que una mujer como yo no tenía moral para rechazar la propuesta de un hombre como don Mauricio. Los comentarios dolían, pero no tanto como pensé que dolerían, porque sabía la verdad. Y la verdad era mi escudo. La investigación comenzó. La inspectora llamó a don Mauricio para que declarara. Él lo negó todo. Dijo que nunca hizo ninguna propuesta sexual, que me despidió porque mi trabajo era malo, que estaba inventando historias por venganza. Pero entonces sucedió algo inesperado. Apareció otra mujer. También había trabajado para él. También había sido acosada. También había sido despedida cuando se negó. Me llamo Sandra, dijo cuando nos encontramos en la comisaría. Trabajé para él hace 2 años. Lo mismo me pasó a mí, solo que no tuve el valor de denunciar en ese momento. ¿Por qué estás denunciando ahora? Porque tú fuiste valiente. Y me hiciste darme cuenta de que si me quedo callada, él seguirá haciéndolo. Con el testimonio, su testimonio, el caso se hizo más sólido. Ya no era mi palabra contra la suya. Éramos 2 mujeres, con historias similares, siguiendo el mismo patrón. La inspectora descubrió más cosas. Don Mauricio tenía un historial de demandas laborales de empleadas anteriores, todas mujeres, todas alegando acoso o condiciones de trabajo inadecuadas. Él siempre llegaba a un acuerdo antes de ir a juicio, manteniendo todo en secreto. Pero esta vez sería diferente. Yo no aceptaría un acuerdo. Quería justicia pública. El proceso penal comenzó 3 meses después de la denuncia. Don Mauricio contrató abogados caros. Intentaron desacreditarme de todas las formas posibles. Dijeron que yo era una mujer de moral dudosa. Dijeron que lo había seducido. Dijeron que estaba mintiendo por dinero. Pero Sandra y yo mantuvimos nuestras historias. Y aparecieron otras 2 mujeres. 4 mujeres en total, todas con el mismo relato, todas acosadas, todas despedidas cuando se negaron. La comunidad empezó a dividirse. La mitad creía en él, un hombre de negocios respetado. La mitad creía en nosotras, mujeres trabajadoras honestas. El juicio fue público. La sala del juzgado estaba llena. Reconocí muchas caras. Vecinos, conocidos, gente de la iglesia, todos queriendo ver el espectáculo. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas temblando. Su abogado intentó confundirme, intentó hacerme contradecir, intentó hacerme parecer una mentirosa, pero conté mi verdad. Tranquila, clara, sin vergüenza, porque no tenía nada de qué avergonzarme. No hice nada malo, fui víctima. Durante mi testimonio, miré a don Mauricio. Él evitaba mi mirada. Se quedaba mirando hacia abajo, a los papeles frente a él, a cualquier lugar menos a mí. Y fue allí donde me di cuenta. Él sentía vergüenza. Sabía que había actuado mal. Pero el orgullo, el poder, el ego, todo eso le impedía admitirlo. Sandra testificó después de mí, luego las otras 2 mujeres.
todas con historias similares, todas con el mismo dolor, la misma rabia, la misma coraje. El proceso duró 6 meses. 6 meses de audiencias, testimonios, argumentos. 6 meses viviendo en vilo, esperando, implorando justicia. Durante ese tiempo la vida continuaba. Conseguí otro trabajo, en una escuela pública, trabajando en la cafetería. Ganaba menos que con el trabajo doméstico, pero era honesto, era seguro. No había ningún hombre acosándome. Mis hijos crecieron entendiendo lo que había pasado. Los mayores estaban orgullosos. Decían que yo era fuerte, que era un ejemplo. Los más pequeños todavía no lo entendían del todo, pero sabían que mamá estaba luchando por algo importante. José nunca vaciló. Nunca dudó. Nunca sugirió que debía rendirme. Era mi roca, mi fuerza cuando la mía propia flaqueaba. Finalmente, después de 6 meses, llegó el veredicto. La sala estaba tensa, silenciosa. El juez leyó el veredicto lentamente, cada palabra cayendo como una losa. Culpable. Culpable de acoso sexual. Culpable de abuso de poder. Culpable de todos los cargos. La sala estalló. Algunas personas aplaudían, otras gritaban injusticia. Yo solo me senté allí, las lágrimas cayéndome por el rostro aliviada. La sentencia vino después. Don Mauricio fue condenado a 2 años de prisión, que luego se convirtieron en servicios comunitarios y una multa cuantiosa. También fue obligado a pagar una indemnización para mí y para las otras 3 mujeres. No era la cárcel lo que yo quería, pero era reconocimiento, era justicia, era la confirmación pública de que no estaba mintiendo, de que había sido víctima, de que él había hecho algo malo. Y era también una advertencia para otros hombres como él, una advertencia de que las mujeres ya no guardaban silencio, que lucharíamos, que venceríamos. Después del veredicto, esperaba sentir paz. Esperaba que todo volviera a la normalidad, que pudiera seguir adelante y olvidar. Pero no fue así. La victoria en el tribunal no borró el trauma. No curó las heridas que el acoso había abierto. Tenía pesadillas. Me despertaba en mitad de la noche sudando, con el corazón acelerado, reviviendo aquel momento en la cocina, su voz diciendo esas palabras, su mano en mi hombro. El miedo que sentí. Javier me abrazaba en esas noches. Me recordaba que estaba a salvo, que todo había terminado, que don Mauricio ya no podía hacerme daño, pero el trauma estaba allí, vivo, palpitando. Busqué ayuda. La comisaria me indicó una psicóloga que trabajaba con víctimas de acoso sexual. Empecé terapia 3 meses después del juicio. Fue una de las decisiones más importantes que tomé. En las sesiones, aprendí que lo que sentía era normal, que el trauma no desaparece solo porque ganaste en el tribunal, que la sanación es un proceso largo, no un evento único. Pasaste por una violación, explicó la psicóloga. No física, sino psicológica. Tu sentido de seguridad se rompió. Tu espacio fue invadido. Es normal que te tome tiempo procesarlo. Trabajamos juntas durante 2 años. Aprendí técnicas para manejar las pesadillas, los detonantes, los momentos de pánico. Aprendí a separar el pasado del presente. Aprendí lentamente a sentirme segura otra vez. Pero el proceso no fue solo mío, también fue de mi familia. Mis hijos habían presenciado todo. Habían visto cómo su madre era juzgada públicamente. Habían oído comentarios malintencionados de los vecinos. Habían cargado el peso de la situación conmigo. Mi hija mayor, Juana, que tenía 22 años en aquel momento, vino a hablar conmigo 6 meses después del juicio. Mamá, dijo, sentándose a mi lado en la terraza, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Gracias, hija. No, no lo entiendes. No es solo orgullo común. Me has enseñado algo importante. Me enseñaste que una mujer no tiene por qué aceptar el abuso, que podemos luchar, que podemos vencer. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero también fue difícil para ustedes. Todo el mundo hablando, todo el mundo juzgando. Sí, lo fue. Pero valió la pena.
porque ahora sé que si algo me pasa, si alguien intenta acosarme, faltarme al respeto, tengo un ejemplo. Te tengo a ti. Y fue entonces cuando lo entendí. Mi lucha no fue solo por mí, fue por mis hijas, por todas las mujeres que vendrían después, por todas aquellas que necesitaban ver que era posible decir no y sobrevivir. Sandra, Lasti, otra mujer que había denunciado conmigo, se convirtió en mi amiga. Nos veíamos regularmente para tomar café, charlar y apoyarnos mutuamente. Ella también luchaba contra el trauma. Ella también estaba en terapia. Éramos sobrevivientes juntas. Un día, mientras tomábamos café en una pequeña cafetería de la ciudad, me hizo una propuesta. Vera, ¿alguna vez has pensado en usar tu experiencia para ayudar a otras mujeres? ¿Cómo así? Algo así como un grupo de apoyo. Un lugar donde mujeres que han sufrido acoso puedan reunirse, hablar y apoyarse. Yo estaba pensando en empezar uno y quería saber si te gustaría coordinarlo conmigo. La idea me intrigó y me asustó al mismo tiempo. Hablar de mi experiencia públicamente, revivirlo todo continuamente, pero también ayudar a otras mujeres, darles el apoyo que a mí me costó tanto encontrar. Acepto, respondí. Vamos a hacerlo. Empezamos el grupo 3 meses después. Conseguimos una sala cedida por la iglesia local. Lo difundimos en miles de redes sociales, en grupos de mujeres, en comunidades. En la primera reunión, aparecieron 5 mujeres, además de nosotras 2. Cada una contó su historia. Acoso en el trabajo, en la calle, en casa. Diferentes contextos, pero el mismo trauma, el mismo miedo, la misma vergüenza que no deberíamos cargar, pero que llevábamos a cuestas. En estos encuentros aprendí que mi historia no era única. Había miles, millones de mujeres pasando por lo mismo, y muchas no tenían el valor de denunciar. No tenían apoyo, no tenían esperanza de que algo fuera a cambiar. El grupo creció. De 5 mujeres pasamos a 10, luego 20, luego 30. Mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, unidas por el trauma, pero también por la resiliencia. Una de las mujeres que llegó al grupo, Fernanda, tenía solo 23 años. Trabajaba como pasante en una oficina donde el jefe la acosaba a diario. Estaba considerando dejar la pasantía, renunciar a la carrera que quería, solo para escapar de él. No te rindas, le dije cuando compartió su historia. Denuncia, lucha. No permitas que te quite tus sueños. Pero ¿y si nadie me cree? ¿Y si lo pierdo todo? Puede pasar, no te voy a mentir. Puede ser difícil, puede ser doloroso, pero también puede cambiarlo todo. Puede hacer justicia, puede impedir que se lo haga a otras. Fernanda presentó la denuncia. Su proceso fue más rápido que el mío. Había cámaras en la oficina. Había correos electrónicos inapropiados. Había pruebas concretas. Su jefe fue despedido. Ella mantuvo sus prácticas. Cuando vino al grupo a contar el resultado, estaba radiante. Me salvaron, dijo. Me dieron valor. Me mostraron que era posible. Y fue allí donde me di cuenta del poder de lo que estábamos haciendo. No era solo un grupo de apoyo. Era una red de fortaleza. Era un lugar donde las mujeres aprendían que tenían poder, que no eran víctimas indefensas, que podían luchar y vencer. Pero también había casos que no terminaban bien. Mujeres que denunciaban y lo perdían todo, que eran despedidas, difamadas, destruidas. Y teníamos que estar allí para ellas también, para sostenerlas cuando caían, para recordarles que su valor no estaba en lo que otros pensaban. Una de esas mujeres era Rosa. Tenía 50 años, trabajaba desde hacía 20 años en la misma empresa. Fue acosada por el supervisor, denunció. La empresa se puso del lado del supervisor. Fue despedida por causar problemas. Lo perdí. Todo, lloraba ella en el grupo. 20 años de trabajo, mi reputación, todo. No perdiste todo, le respondí. Perdiste tu empleo, sí, pero mantuviste tu dignidad, mantuviste tu verdad. Eso vale más. ¿No paga las cuentas? No, pero te permite mirarte al espejo y respetarte a ti misma. Y eso,
A largo plazo, vale más que cualquier salario. A Rosa le tomó tiempo aceptar eso, pero con el tiempo encontró un nuevo empleo. Reconstruyó su vida y se convirtió en una de las participantes más activas del grupo, ayudando a otras mujeres que pasaban por lo mismo. El trabajo con el grupo me dio un nuevo propósito. Seguía trabajando en la cafetería de la escuela, pero mi verdadera pasión era aquella reunión semanal, aquel espacio donde las mujeres podían ser vulnerables, podían compartir, podían sanar juntas. Con el dinero de la indemnización, logré pagar algunas deudas. Logré reformar la casa. Logré guardar un poco para emergencias. Pero la verdadera compensación no fue financiera, fue saber que había luchado y vencido. Fue el ejemplo que les había dado a mis hijos. Fueron las mujeres a las que ayudé después. Don Mauricio cumplió los servicios comunitarios. Lo vi algunas veces durante ese periodo, trabajando en obras públicas, limpiando plazas. Siempre desviaba la mirada cuando me veía. Nunca se disculpó. Nunca asumió realmente lo que había hecho. Supe después que vendió la casa y se mudó a otra ciudad. Ya no podía vivir en la misma ciudad donde todos sabían lo que había hecho, donde su reputación estaba destruida, donde era conocido como depredador sexual, no como un empresario respetable. Parte de mí sintió lástima, pero era una lástima pequeña, distante, porque él había elegido ese camino. Había elegido acosar a mujeres. Había elegido usar su poder para violar. Las consecuencias eran suyas para cargar. José seguía siendo mi apoyo constante. En los momentos difíciles, cuando el trauma regresaba, cuando el peso de la lucha parecía demasiado, él estaba allí. No con soluciones, no con palabras vacías, sino con presencia, con un amor silencioso pero firme. ¿Te arrepentiste?, me preguntó una noche acostados en la cama, los niños durmiendo, la casa en silencio. ¿De haber denunciado? Sí, pensé antes de responder. Había sido difícil. Había perdido mi empleo, mi reputación, mi paz. Había sufrido juicio público, humillación, trauma. No, respondí finalmente. No me arrepiento. Fue difícil, pero fue lo correcto. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Me atrajo hacia sí. Me besó la frente. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Y en aquellas palabras, en aquel abrazo, encontré más sanación de la que cualquier sentencia judicial podría haberme dado. Porque en el al final, la mayor victoria no fue el veredicto, fue mantener mi alma intacta, fue no venderme, fue mostrarles a mis hijos, a las mujeres de mi grupo y a mí misma que la dignidad vale más que cualquier precio. 5 años después del juicio, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé. A mis 47 años ya no era solo Vera, la empleada del hogar que fue acosada. Era Vera, la activista, la coordinadora del grupo de apoyo, la mujer que hablaba públicamente sobre el acoso sexual. Y fue exactamente esa transformación la que me llevó a algo completamente inesperado. Una periodista de un gran periódico de la capital se puso en contacto conmigo. Quería escribir un reportaje sobre mi historia, sobre el grupo, sobre el trabajo que estábamos realizando. No sé si quiero tanta exposición, le dije a Sandra cuando le conté sobre la invitación. Piénsalo bien, Vera. ¿A cuántas mujeres podríamos llegar? ¿Cuántas historias podríamos cambiar? Tenía razón. Acepté la entrevista. La periodista, Patricia, llegó una tarde de sábado. Tendría poco más de 30 años, ojos inteligentes, un trato profesional, pero también empático. Nos sentamos en mi salón, con café y bizcocho, y conversamos durante 3 horas. Le conté todo, desde el principio, los comentarios progresivos, la propuesta final, mi rechazo, el despido, el proceso, el juicio, el trauma, y también la sanación, el grupo, el propósito que había encontrado. ¿Qué te dio valor para denunciar?, preguntó ella. No fue valor, respondí. Fue desesperación. Desesperación por no dejar que aquello pasara, por no permitirle hacer con otras lo que hizo conmigo. El valor vino después,
Cuando tuve que seguir a entonces, pesar del miedo. ¿Y todavía tienes miedo? Siempre. Miedo de que nada cambie. Miedo de que otras mujeres sufran lo que yo sufrí. Pero también esperanza. Esperanza de que cada historia contada, cada denuncia interpuesta, cada mujer que se niega a callar, cambia un poco el mundo. El reportaje salió 2 semanas después. Ocupó 2 páginas enteras. Incluía fotos mías, del grupo, citas completas. Era poderosa, era honesta, era real. La reacción fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Mujeres de toda la provincia se ponían en contacto. Algunas querían participar en el grupo. Otras querían empezar grupos similares en sus ciudades. Otras simplemente querían compartir sus historias. Una de las llamadas más impactantes fue la de una abogada llamada Marta. Había leído el artículo y quería hacerme una propuesta. Vera, trabajo en derecho laboral. Veo casos de acoso sexual constantemente. La mayoría de las mujeres no denuncia porque no tiene dinero para un abogado, no conoce sus derechos. Quiero hacer trabajo, pie pro bono. Quiero ofrecer asesoría jurídica gratuita a mujeres en situación de acoso. ¿Y qué necesitas de mí? Quiero asociarme con tu grupo. Quiero estar presente en las reuniones, explicar derechos, ayudar a las mujeres a entender sus opciones legales, sin cobrar nada. Acepté inmediatamente, y esa alianza transformó nuestro grupo. De repente, no solo éramos un espacio de apoyo emocional, éramos también un espacio de empoderamiento legal. Las mujeres aprendían sus derechos, aprendían cómo documentar el acoso, aprendían cómo denunciar de forma eficaz. Con la ayuda de Marta, logramos ayudar a docenas de mujeres a demandar a sus acosadores, y muchas ganaron. No todas. La justicia aún tenía enormes fallas, pero sí muchas, y cada victoria era una celebración colectiva, pero no todo eran victorias. También había dolorosas derrotas. Uno de los casos más difíciles fue el de Isabel. Tenía 40 años. Trabajaba como limpiadora en un hospital. Fue acosada por el supervisor durante meses. Denunció. Tenía pruebas, tenía testigos. Pero el supervisor tenía conexiones políticas. El caso fue archivado. Isabel quedó destrozada. Vino al grupo llorando, desesperada. ¿Para qué sirve denunciar si no pasa nada? ¿Para qué sirve hablar si nadie escucha? No tenía una respuesta fácil. No podía prometer que la justicia siempre prevalecería porque sabía que no era verdad. Isabel, dije, sosteniendo sus manos, hiciste lo correcto. El sistema es el que falló, no tú. Y aun cuando el sistema falla, tu voz importa, tu verdad importa, porque cada vez que hablamos, creamos una pequeña grieta en ese sistema. Y, eventualmente, esa grieta se convierte en abertura. Y esa abertura se convierte en cambio. Ella no quedó convencida ese día, pero siguió viniendo al grupo, siguió hablando. Y 6 meses después, cuando otra mujer denunció al mismo supervisor, ella testificó. Y esta vez, con 2 denuncias, con un patrón establecido, él fue despedido. A veces la justicia tarda. A veces necesitamos plantar semillas que otras cosecharán. Pero eso no significa que plantar sea inútil. Mi trabajo en la escuela también cambió. La directora, que había seguido todo mi caso, me buscó con una propuesta. Vera, me gustaría que dieras charlas a nuestros alumnos sobre acoso, sobre consentimiento, sobre respeto. Creo que tu historia puede enseñar mucho. Para adolescentes, especialmente para adolescentes. Es a esa edad que se forman los patrones. Si logramos enseñar a los chicos a respetar a las chicas, si logramos enseñar a las chicas a reconocer el acoso y a defenderse, podemos prevenir muchos casos futuros. Comencé a dar charlas mensuales en la escuela. Al principio era incómodo. Hablar sobre acoso sexual a adolescentes de 15, 16 años, pero era necesario. Contaba mi historia de forma adecuada para su edad. Hablaba sobre límites, sobre consentimiento, sobre lo que era y lo que no era aceptable. Y veía en sus ojos que algo estaba cambiando. Comprensión.
reconocimiento, conciencia. Después de una de las charlas, una chica de 16 años me buscó. «Profesora Vera», dijo mirando al suelo, «lo que usted describió me está pasando a mí. En mi trabajo de medio tiempo, mi jefe hace comentarios sobre mi cuerpo, se acerca demasiado. Pensé que era normal, pero después de escucharla me di cuenta de que no lo es. La ayudé a denunciar. Junto con Marcia, la orientamos sobre cómo documentar, cómo proceder. El caso se resolvió incluso antes de llegar a juicio. El empleador, asustado por la posible publicidad negativa, despidió al jefe acosador y pagó una indemnización a la joven. Esas pequeñas victorias, esas intervenciones antes de que el trauma se profundizara, eran tan importantes como los casos mayores. Eran prevención, eran educación, eran un cambio real. José me veía transformar y se transformaba conmigo. Empezó a asistir a mi docente, mis charlas, a participar en discusiones. Él, un hombre de 60 años criado en una generación donde estas cosas no se hablaban, estaba aprendiendo, creciendo, cambiando. Una noche, después de una charla particularmente intensa, me dijo algo que nunca olvidaré. Vera, crecí pensando que el hombre tenía derecho a mirar, a comentar, a flirtear, incluso cuando no era bienvenido. Nadie me enseñó algo diferente, pero tú estás enseñando algo diferente. Estás cambiando generaciones. Y eso es más importante que cualquier sentencia judicial. El grupo seguía creciendo. Ahora teníamos más de 50 mujeres participando regularmente. Nos dividimos en 2 encuentros semanales para acomodar a todas. Sandra y yo coordinábamos, pero otras mujeres también empezaron a asumir roles de liderazgo. Teresa, que había llegado asustada y destrozada 2 años atrás, ahora facilitaba sesiones. Fernanda, la becaria que había ganado su caso, ahora impartía talleres sobre cómo documentar el acoso. Rosa, que lo había perdido todo, pero se había reconstruido, ahora aconsejaba a mujeres sobre cómo sobrevivir financieramente después de una denuncia. Éramos comunidad, éramos familia, éramos una red de fuerza que ninguna de nosotras tenía sola, pero que todas teníamos juntas. Recibí invitaciones para hablar en otras ciudades, universidades, empresas, organizaciones no gubernamentales. Todas querían escuchar mi historia, aprender de nuestra experiencia, replicar nuestro modelo. Viajé siempre que pude, siempre que el trabajo en la escuela me lo permitía, y en cada lugar que iba veía lo mismo. Mujeres ansiosas por hablar, por ser escuchadas, por vieran validadas sus experiencias. En uno de esos encuentros conocí a una mujer que cambiaría el rumbo de nuestro trabajo. La doctora Amelia era socióloga e investigaba el acoso sexual en el ámbito laboral. Propuso una colaboración para documentar y estudiar a nuestro grupo. Esto puede ayudar a crear políticas públicas, explicó. Puede proporcionar datos concretos sobre la prevalencia del acoso y sobre la eficacia de los grupos de apoyo. Puede marcar una diferencia sistémica. Acepté. Y durante 1 año, la doctora Amelia acompañó nuestro trabajo. Entrevistó a mujeres, documentó historias y analizó patrones. El estudio resultante se publicó en una importante revista académica. Por primera vez, había datos concretos sobre el acoso sexual entre las trabajadoras del hogar y las de bajos ingresos. El estudio llamó la atención de los legisladores. Se propuso un proyecto de ley que creaba protecciones específicas para las empleadas domésticas contra el acoso sexual. Incluía formación obligatoria para los empleadores, canales de denuncia protegidos y penalizaciones más severas. Me llamaron a testificar en la audiencia pública sobre el proyecto. Allí estaba yo, Vera, empleada doméstica, mujer pobre y humilde de provincia, hablando ante diputados y senadores sobre la necesidad de protección legal. Señores legisladores, dije, con la voz temblorosa pero firme, soy una de las afortunadas. Denuncié y gané. Pero por cada mujer como yo, hay cientos que no denuncian, que se quedan calladas por miedo, por vergüenza, por necesidad.
Este proyecto de ley puede cambiar eso. Puede dar voz a quienes no la tienen. Puede proteger a quienes más necesitan protección. El proyecto se aprobó 6 meses después. No era perfecto. Se había diluido durante las negociaciones. Pero era algo. Era progreso. Era un cambio concreto, resultado directo de nuestra lucha. Y cuando presencié la votación final, con lágrimas cayendo por mi rostro, me di cuenta de que aquel camino que comenzó con trauma, con dolor, con miedo, se había transformado en algo más grande, en un movimiento, en un cambio, en esperanza. Hoy, a mis 60 años, miro hacia atrás y veo una trayectoria que nunca planeé, pero que necesitaba recorrer. 18 años desde aquel día en Middleton, la cocina. 18 años desde que don Mauricio dijo aquellas palabras que lo cambiaron todo. José falleció hace 3 años, un cáncer que se lo llevó rápido, sin darnos tiempo de prepararnos adecuadamente. Perderlo fue como perder una parte de mí misma. Él, que me apoyó incondicionalmente, que nunca dudó, que creció y cambió junto conmigo, lo extraño todos los días. Pero dejó un legado. Nuestros 4 hijos crecieron viendo a su madre luchar, viendo a su padre apoyar, viendo una relación basada en el respeto mutuo. Esto moldeó en quienes se convirtieron. Juana, mi hija mayor, es ahora abogada especializada en derecho laboral. Trabaja junto con Marcia, aquella abogada que nos ofreció ayuda hace tantos años. Juntas, han ayudado a cientos de mujeres a conseguir justicia. Mi hijo mayor, Carlos, es profesor. Enseña sobre igualdad de género, sobre consentimiento, sobre respeto. Dice que aprendió observando mi lucha, que quiere crear una generación de hombres diferentes. Los 2 más jóvenes siguieron sus propios caminos, pero ambos tienen una fuerte conciencia social. Saben que el mundo tiene problemas y saben que pueden ser parte de la solución. El grupo de apoyo que comenzamos hace 15 años todavía existe. Ahora es una ONG formal, con financiación, con sede propia, con equipo. Sandra y yo todavía coordinamos, pero también hay otras mujeres en el liderazgo. Atendemos a más de 200 mujeres al año. Ofrecemos apoyo psicológico, orientación jurídica y capacitación profesional. Porque aprendí que el acoso sexual no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto de desigualdad económica, de falta de opciones, de vulnerabilidad. Así que no basta solo con ofrecer apoyo emocional. Necesitamos también ofrecer alternativas concretas. Creamos un programa de capacitación profesional. Enseñamos habilidades que permiten a las mujeres salir del trabajo doméstico si lo desean. No porque el trabajo doméstico sea inferior, sino porque la elección es libertad. Y toda mujer merece tener opciones. Muchas de las mujeres que pasaron por nuestro programa ahora tienen sus propios negocios. Pequeñas peluquerías, cafeterías, tiendas de artesanía. Son independientes, son libres. Y varias de ellas regresan para ayudar a otras mujeres a conseguir la misma libertad. La ley que ayudé a aprobar hace 10 años fue solo el comienzo. Desde entonces, se han aprobado otras leyes, protecciones más sólidas, penas más severas, canales de denuncia más accesibles. No es perfecto. Nunca será perfecto mientras exista desigualdad de poder. Pero es mejor. Es progreso. Sigo dando charlas, ahora no solo en escuelas, sino en universidades, empresas y conferencias. Cuento mi historia cientos de veces, y cada vez que la cuento, veo en los ojos de la gente que algo está cambiando. Reconocimiento, comprensión, a veces incluso vergüenza cuando los hombres se dan cuenta de que han hecho cosas similares sin entender que estaban equivocados. Una de las charlas más impactantes fue en una gran empresa de la capital. Después de que hablé, el CEO se levantó y dijo: escuché su historia y me di cuenta de que mi empresa probablemente tiene casos similares que desconocemos. No porque no existan, sino porque las mujeres tienen miedo de denunciar. Quiero cambiar esto. Quiero crear un ambiente donde la denuncia sea segura. ¿Puede ayudarnos? Y así, comenzamos la consultoría corporativa, ayudando a las empresas a
Crear políticas antiacoso eficaces. Capacitando a recursos humanos, RRHH. Educando a los empleados. Es un trabajo diferente al del grupo de apoyo, pero igualmente importante. Es prevención. Es un cambio sistémico. Don Mauricio murió hace 5 años. Me enteré porque salió en los periódicos locales. Empresario fallecido a los 68 años. El obituario era respetuoso. Mencionaba sus negocios, sus logros. No mencionaba la condena por acoso sexual. Cuando leí la noticia, esperaba sentir algo. Rabia, quizás, o satisfacción. Pero lo que sentí fue nada. Él era una persona que había formado parte de mi historia, pero no definía mi historia. Era una nota a pie de página, no un capítulo principal. Nunca se disculpó. Nunca admitió verdaderamente lo que hizo. Murió, probablemente pensando que fue víctima de una injusticia. Y eso es triste. Es triste que nunca entendiera, que nunca creciera, que nunca cambiara. Pero yo sí cambié, crecí, me transformé. Empleada del hogar acosada a activista, de víctima a superviviente, de superviviente a luchadora, de luchadora a líder. Y no fue un camino fácil. Hubo noches de llanto, hubo momentos de duda, hubo ocasiones en las que quise rendirme, en las que la carga parecía demasiado pesada, pero cada vez que pensaba en desistir, recordaba a las otras mujeres, a las que vendrían después, a las que necesitaban saber que era posible luchar y sobrevivir. Si me estás escuchando ahora y te encuentras en 1996, una situación similar, si estás siendo acosada, si estás sufriendo abuso en el trabajo, quiero que sepas algunas cosas. Primero, no es tu culpa. Nunca es culpa de la víctima. No importa lo que llevaras puesto, cómo actuabas o lo que dijeras. El acoso es una elección del acosador, no responsabilidad de la víctima. Segundo, tienes derechos. Tienes derecho a trabajar en un entorno seguro. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a denunciar sin miedo a represalias. Y existen leyes, existen organizaciones, existen personas dispuestas a ayudarte a ejercer esos derechos. Tercero, denunciar es difícil pero posible. Sentirás miedo, tendrás dudas, habrá momentos en los que querrás rendirte, pero al otro lado hay justicia, hay liberación. Existe la posibilidad de impedir que él haga lo mismo con otras. Cuarto, no estás sola. Hay millones de mujeres que han pasado por lo mismo. Hay grupos de apoyo, hay abogadas, hay terapeutas, hay una comunidad lista para acogerte, apoyarte, ayudarte a sanar. Y quinto, eres más fuerte de lo que imaginas. El trauma no te define. La violación no disminuye tu valor. Eres una persona completa, digna, merecedora de respeto, y mereces trabajar, vivir, existir sin miedo. Mi camino comenzó con trauma, con dolor, con miedo, pero se transformó en propósito, en lucha, en cambio. Y si mi historia puede inspirar a una mujer a denunciar, a buscar ayuda, a negarse a ser tratada como un objeto, entonces habrá valido la pena cada lágrima, cada momento, difícil, cada noche sin dormir. Hoy trabajo media jornada en la ONG, media jornada dando charlas. Me jubilé de la escuela hace 2 años, pero no consigo jubilarme de esta lucha. Es parte de quien soy ahora, es mi legado. Cuando pienso en el futuro pienso en mis nietas. Tengo 5 ahora. La mayor tiene 12 años. Quiero que crezcan en un mundo donde el acoso sexual no esté normalizado, donde no necesiten tener miedo de trabajar, de andar por la calle, de existir, donde sus cuerpos sean respetados, sus voces sean escuchadas, sus decisiones sean honradas. No voy a ver ese mundo totalmente realizado. El cambio es lento, generacional. Pero estoy plantando semillas, estoy creando grietas en el sistema, estoy abriendo caminos para que las próximas generaciones puedan caminar con menos miedo. Y con eso basta. Es suficiente. Es un propósito cumplido. A veces, en noches tranquilas, pienso en aquella Vera de 42 años en la cocina, asustada, temblorosa, diciendo no cuando todo en ella gritaba que se diera, que sobreviviera, que no se arriesgara. Y siento orgullo de ella.
orgullo de aquella mujer que eligió la dignidad sobre la seguridad, que eligió la verdad sobre la conveniencia, que eligió luchar en lugar de aceptar. Ella no sabía que estaba comenzando un movimiento. No sabía que su negativa en ese momento inspiraría a cientos de otras mujeres a negarse también. No sabía que su trauma se transformaría en propósito, pero eligió de todas formas, eligió correctamente y cambió no solo su vida, sino las vidas de incontables otras mujeres. Así que, si estás en aquella cocina ahora, metafóricamente, si tu jefe, tu supervisor, tu compañero, cualquier persona te está poniendo en esa situación, debes saber que puedes decir no, que debes decir no, que tu dignidad vale más que cualquier empleo, cualquier salario, cualquier falsa seguridad. Di no, denuncia, lucha, y que sepas que hay un ejército de mujeres listas para luchar a tu lado. Mujeres como yo, mujeres que sobrevivieron y ahora usan sus cicatrices como armadura para proteger a otras. No estás sola, nunca lo estuvo, y juntas estamos cambiando el mundo. Una denuncia a la vez, una negativa a la vez, una victoria a la vez. Gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir mi trayectoria, y espero, desde el fondo de mi corazón, que mi historia te dé el valor para vivir la tuya, con fuerza y esperanza, Vera.